Tenemos también el uso de Power Alert Network Management System. Tenemos el uso de la tarjeta de red, denominada como PAN, ¿sí? Y tenemos también pues las aplicaciones de las actualizaciones. Vean, del lado izquierdo aparece lo, la función primordial, por ejemplo, para hacer el apagado del sistema operativo, pues lo hacemos en equipos pequeños con Power Alert Local. Si lo queremos hacer en servidores, en red, en un data center, pues utilizamos el Shutdown Agent. Notificaciones vía email, vean cómo aunque no tenga tarjeta de red, lo puedo hacer con PAL o con Power Alert Local, siempre y cuando esté conectado a un CPU que sí tenga tarjeta de red y que tenga conexión a Internet para que pueda lanzar el correo electrónico. En el caso de los servidores o de equipo grande, pues usamos el Power Alert Network Management System o utilizamos las tarjetas de red y no dependemos de un CPU. Es directa la comunicación del UPS hacia Internet gracias a que tiene la tarjeta de red, que es una tarjeta de red es un sistema mínimo conocido que se conoce en electrónica, es decir, nos da la entrada y salida de comunicación porque es una tarjeta que no se está instalando en un CPU, se está instalando en un UPS, ¿ok? Entonces es una tarjeta mucho más robusta que una simple tarjeta de red. Y bueno, ahí les dejo esta información. Es muy importante con esto porque muchas veces el usuario nos pregunta si requerimos o no la tarjeta de red, todo depende de lo que quiera utilizar el usuario y de lo que quiera invertir. En muchas ocasiones poner tarjetas de red representa un gasto adicional. Obviamente depende con el tipo de UPS que lo comparemos. Si lo comparamos con un UPS de un KVA online, pues la tarjeta de red representa un costo adicional del 30% de la inversión del UPS. Si lo comparamos con UPS más grandes, pues se reduce ese porcentaje, pero finalmente puede llegar a ser un costo considerable en redes gestionadas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí queda esta información. Vamos a avanzar. Aplicaciones, quiero demostrarles que es muy sencillo realizar ciertas funciones de apagado de contactos, encendido, la cuenta de correo, cómo probar que efectivamente está funcionando nuestra configuración o que la tarjeta está realmente mandando correos. Me lo han preguntado mucho. Hemos tenido ahí algunos problemitas en algunas empresas que no lo pueden probar el correo o piensan que es la tarjeta. La tarjeta tiene un número definido de configuraciones. Si no funciona el correo, ya no hay nada más que configurar en la tarjeta. Es necesario que intervenga los especialistas del área en sistemas de la empresa correspondiente. ¿Sí? En muchas ocasiones, pues si nosotros no tenemos esa información a la hora de ayudarles a configurar estos correos electrónicos y si no nos proporcionan información adicional, va a ser imposible que logremos esa comunicación. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano con el personal de sistemas de la empresa, ¿sí? Realizar gráficas, funcionalidad autoprueba, esta es una funcionalidad en los PDUs, que la vamos a mencionar solamente, en alguna otra ocasión veremos más a detalle cómo funciona, y por supuesto los MIPS de TripLight, qué es, para qué sirven, cómo se utilizan, etcétera. Bien, la programación de contactos, esto normalmente se utiliza para dar por un tiempo definido, tener energizado un contacto, ¿sí? Y después desconectarlo. Eh, Esto se utiliza, por ejemplo, para cargar baterías en equipos que no son inteligentes y que se dañan al ser recargadas por más tiempo del permitido. Hay muchas empresas, naves industriales, en donde de repente necesitan hacer este tipo de carga en ciertos dispositivos con baterías especiales. Entonces, pues la solución fue programar un contacto, ¿sí? Normalmente cuando encendemos un PDU, esto fue a través de un PDU, el PDU cuando ustedes lo energizan, pues todos los contactos se encienden, entonces todos están energizados. Entonces aquí la primera opción es configurar los contactos como normalmente es apagados, bajo cualquier circunstancia que los contactos siempre estén apagados para que enciendan a cierta hora y se apaguen a cierta hora programada. Vean, esta es la interfaz web de la página, perdón, de la tarjeta Webcard LX. Normalmente nosotros
tenemos aquí en cargas, esto lo hemos mostrado en diversas ocasiones, nosotros podemos tener aquí el control de los contactos. Vean, este es un PDU de 8 contactos, en donde pues normalmente están encendidos, o deberían estar encendidos todos, pero yo apagué los 3 últimos contactos y configuré que permanezcan siempre apagados, porque en algunas ocasiones puede haber un apagón o puede ser de 2 fuentes de alimentación el PDU. Eso originaría que encendiera los contactos nuevamente. Entonces aquí siempre va a estar en remain off, turn off, a diferencia de otras configuraciones, ¿ok? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y la programación la vamos a hacer en configuración. Estamos aquí en el menú de configuración y en scheduling para calendarizar la opción. Y aquí simplemente vamos a programar la tarea. Así de sencillo es, vean, no se requiere, como les comentaba, una base técnica muy fuerte. Cada vez, o la preocupación de nuestra área de desarrollo es hacer las cosas más sencillas para que puedan ser programadas de manera mucho más rápida y obviamente manteniendo mucha seguridad. Vean, en las tareas se despliegan varios menús, entre ellos se despliega la opción On. Si yo presiono On, quiere decir que yo quiero encender alguno de los contactos, y en parámetros, vean, me dice todos los que yo quiero encender. Selecciono el 6, el 7 y el 8, y es todo lo que tengo que hacer. Vean, aquí dice 3 seleccionados. Lo siguiente es indicarle la periodicidad del encendido de los contactos. Puedo decirle que sea diario. Si le digo que es diario, vean, me dice a qué horas quiero comenzar el encendido del contacto, en qué fecha. Incluso se puede estar repitiendo, o le puedo dejar en repeat forever y queda programado pues por todo el tiempo que el PDU esté encendido. Si nos da tiempo, más adelante veremos esto en directo. Vamos a la siguiente opción. Como verán, esto fue muy sencillo, es muy fácil de identificar y de realizar. Vamos a la siguiente opción, envío de notificaciones a cuenta de correo. También lo hemos comentado, configurar un correo electrónico en un PDU, en un UPS, en un sistema de enfriamiento. Son 3 pasos básicos. Primero debemos de configurar el servidor de correo, debemos de crear una cuenta de usuario y debemos asignar una acción, ¿sí? Pero cuando nosotros creamos la cuenta de usuario, que es precisamente esta página en donde dice contactos, aquí yo les defino un alias, puede ser admin user, y el email corresponde a un correo válido, ¿ok? Bueno, aquí es justamente en donde nos preguntan cómo probar si este correo funciona una vez que ya configuré el servidor de correos y crear la cuenta de usuario. Bueno, pues el detalle es que no se puede probar aquí en la interfaz web. Tenemos que probarlo a través de una interfaz Telnet, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es muy sencillo probar el correo. Primero vamos a ver este correo. Vamos a switcharnos aquí. Vean, vamos a entrar a una tarjeta de red. Aquí ya la tengo lista. Es la tarjeta con la IP 27. Recuerden que el usuario para entrar es local admin y el password es también local admin. Vamos a entrar. Y lo primero que voy a verificar es el servidor de correo electrónico que está aquí en configuración, en red, en servicios y en SMTP. SMTP es la configuración de mi correo, de mi servidor de correos. Y vean, lo más importante es poner el nombre del servidor o su dirección IP. En este caso, nuestra dirección es exchange.triple.com y el puerto es 25. Y vean cómo ni siquiera necesito un relay user o un relay password, porque yo hablé con el área de sistemas de aquí de Triple y les comenté lo que iba a hacer estas demostraciones y me asignaron unas direcciones IP, por lo tanto puedo entrar y salir libremente mis correos. Eh, Como verán, ahorita vamos a hacer esta prueba de enviar correos, pero vean cómo está configurado. No hay más que mover.
Si por alguna razón no sale el correo, pues puede estar asociado a IPs, a MAC address, a DNS. Entonces aquí el que lo tiene que resolver es el ingeniero especializado en la parte de correos o encargado de esa área de correos. La autenticación, pues aquí yo dejé todas abiertas para poder salir, pero lo puedo ir restringiendo de acuerdo a las políticas de seguridad que se establezcan en el área. Yo aquí es solamente para pruebas, entonces lo dejo todo abierto. ¿Sí? Eh, Aquí arriba vean, tenemos los contactos, que es el segundo paso. Ya generé un usuario que se llama admin002, ¿sí? Está asociado a mi correo electrónico y listo. Ahora vamos a una interfaz Telnet, también van a ver que es muy sencillo utilizarlo. Estoy en el Command Prompt y ya esta es la herramienta preferida de todos los ingenieros de sistemas porque es más rápida, no satura la red, ¿verdad? Entonces aquí tan sencillo voy a teclear el comando Telnet. Aquí ya estamos en Telnet. Voy a abrir una conexión a mi UPS. Recordarán la dirección que puse, 168.150.27. Vean, ahí ya estoy tocando a la puerta del UPS a través de una sesión Telnet. Login, igual local admin y el password local admin. Ahí estamos ya dentro del servidor. Pues ahorita nos vamos a ir directamente a los menús. Pues obviamente les recomiendo que lo chequen en su manual, en su ficha técnica. Aparece toda la información a detalle. Y vean, vamos a usar el System Configuration en esta ocasión, que es el 2. Address Book, es en donde está la cuenta de usuario que yo generé, que es la opción 1. Y voy a entrar a los contactos de email que generé, que ya lo habíamos visto en la parte web, que solamente hay uno que se llama admin002, está asignado a mi cuenta de correo. Y vean, todavía no aparece el menú en donde yo puedo probar la cuenta de correo. Entonces tengo que seleccionar al usuario. Vean, aquí dice que seleccione el número del contacto email. El número es aquí, pues 1, que es el único que existe. Lo selecciono. Y vean, aquí yo ya había hecho una prueba anterior que había sido exitosa, pero voy a hacer otra prueba porque a lo mejor ahorita ya no funciona el correo o tengo algún problema de correos. Vean, aquí está el menú que, que en muchas ocasiones no encontraban. Ahí está, dice Send Test Email. Voy a utilizar la opción S y vean cómo cambió el estatus a pendiente, ¿sí? Eso quiere decir que está enviando el correo electrónico ahorita y la única forma, y para que yo sepa si ya funcionó o no, le voy a dar Enter. Y vean, dice Success, ya salió ese correo electrónico. ¿Ok? Entonces, esto me indica que la cuenta que generé es correcta, o sea, esta, Miguel-Monterrosas. Aquí tengan mucho cuidado porque a la hora de que ustedes están escribiendo, si ustedes omiten, por ejemplo, una R o una S, el sistema no se los indica y a lo mejor el problema no está referido al servidor o a la seguridad, sino simplemente al correo que está saliendo, que está mal escrito. ¿Sí? Y bueno, también esto me está comprobando que el servidor de correos, el puerto, el nombre que le pusimos Exchange, etcétera, etcétera, todo funciona perfectamente, ¿sí? Entonces, ya el siguiente paso sería asignar una acción, por ejemplo, que mande un correo cuando el UPS esté on battery, y pues esto ya es mucho más sencillo. Volvamos a nuestra presentación. Eh, Estábamos aquí. Y como les comentaba, 3 pasos para configurar el correo y la parte complicada era esta, la de cómo probar que el correo había salido. Si no aparece ahí success, si aparece pending, significa que por alguna razón no está saliendo el correo electrónico. Ya vimos que lo único que podemos configurar en la página web es la IP del servidor, los usuarios y la seguridad. Si eso no funciona, pues tenemos que ir más a detalle con el administrador de sistemas, que en algunas ocasiones puede ser complicado porque a lo mejor son administrados o gestionados por terceros,
¿verdad? Y si no, pues tengo yo toda la información ya lista en un PDF para que hagan la prueba con Gmail. Ya está aprobado con Gmail, que es un eh, software externo que sí puede enviar correos. Anteriormente no se podía hacer con otro tipo de software. Con Gmail lo pueden hacer, generan una cuenta ustedes de Gmail en cualquier momento, les doy los datos del servidor, el puerto de salida, hay que bajar la seguridad en Gmail y eso es más que suficiente para que pueda salir. ¿Ok? Bien, recuerden que ahorita lo que utilizamos o la interfaz a la que accesamos para ver la prueba de correo fue esta es la tarjeta de red, vean, en la parte posterior del UPS tenemos sus LEDs de conexión, sus LEDs de actividad, su puerto micro USB para configurarlo vía serial y este puerto USB es para conectar el sensor de temperatura y humedad y de control de contactos secos de entrada y de salida que también veremos en alguna otra ocasión. Eh, este es el LED de actividad que nos indica que la tarjeta está pues lista para recibir comunicación. Muchas ocasiones podemos ver que aquí están parpadeando los LEDs y si esto está apagado, no vamos a tener acceso al sistema de la tarjeta. Muy importante que esa LED tenga actividad para que nos permita conectarnos. Y otra prueba que yo les recomiendo, sobre todo muchas veces en sitio, cuando llegamos a una empresa grande, a una infraestructura grande, y nos encontramos con que la tarjeta no está enviando correos o no está viendo comunicación o no está respondiendo a ciertos parámetros, pues primero aíslen el problema. Yo les recomiendo que incluso esto es un cable patch cord uno a uno, ni siquiera pasa por un hub, un switch, es directo el cable, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es en mi computadora ponerle la IP en el mismo segmento de la IP que tenga el usuario. Obviamente no va a chocar con nadie porque estoy directo y empiezo a hacer las pruebas de comunicación básicas eh, para poder establecer que funciona la tarjeta de red. Si es necesario, me conecto al puerto serial para resetear o a establecer algunos otros parámetros. Desde aquí mismo puedo resetear la tarjeta, la puedo regresar a sus valores por default sin perder la IP de la tarjeta de red. Existe ese parámetro. Entonces, yo les recomendaría hacer esto para que no se pierdan en una infraestructura grande o compleja de redes si es que llegan a una empresa muy, muy grande, ¿no? Entonces, lo primero es probarlo de manera local y una vez que estamos seguros que nuestra tarjeta funciona y que está respondiendo a los comandos básicos de Telnet, IPS, etcétera, etcétera, pues lo podemos enlazar ya a un sistema más complejo y hacer pruebas locales y después a de área amplia. En algunas ocasiones están reportando que no lo puede ver el corporativo en España, en otro país, en Estados Unidos, etcétera. Pues empecemos por la parte local y después vamos viendo con las personas indicadas la parte de sistemas. ¿Okay? Bien, la parte de gráfica de datos, recuerden que todo se hace eh, a partir de los datos obtenidos por el PDU, por el UPS. Lo podemos hacer con Power Alert Local, lo podemos hacer con Power Alert Network Management System o lo podemos hacer con WebCard LX. Como verán, aquí no aparece el Shutdown Agent. El Shutdown Agent no puede graficar, solamente estas tres aplicaciones. ¿Sí? Estos son unos datos obtenidos en formato XML, los puedo obtener en formato de texto, en formato CSV, separado por texto separado por comas, y a partir de estos datos puedo yo utilizar pues software que me permita hacer la graficación, como por ejemplo Excel. Esta es una gráfica hecha muy sencillo muy sencilla con Excel, ¿sí? Puedo utilizar software más sofisticado o un poco más complejo, por ejemplo, este Savix, se escribe con Z, doble B grande, Savix, que es un software abierto basado en Linux, utilizado hoy en día por muchos corporativos o incluso empresas gubernamentales que se dedican a la parte de análisis de datos, pues con estos datos obtenidos de estos dispositivos podemos hacer realmente gráficas muy ilustrativas que nos informen de manera muy rápida y precisa algún comportamiento anómalo dentro de nuestro dispositivo y que nos permita tomar acciones antes de que falle algún parámetro dentro de nuestro servidor, de nuestro UPS o PDU o sistema de enfriamiento. Vean, en el caso de Power Alert Local,
la información o los datos se generan, como Power Alert Local se instala en un CPU, queda instalado Power Alert Local bajo esta ruta, vean, Program Files, x86, TripLight, se genera un directorio llamado TripLight, directorio Power Alert, Data, y ahí queda instalado Power Alert Local. Si nosotros le indicamos que capture la información en archivos de texto, va a generar esto, un padlog 1.txt, que va a ir creciendo a lo largo del día conforme vaya capturando datos y vaya guardando la información. En el caso de Power Alert Local, es la única aplicación que puede generar una gráfica, además de mostrarnos los datos en texto, ¿sí? También nos puede mostrar una gráfica. Vean, este es Power Alert Local instalado, ¿sí? Si yo aquí selecciono Table, aparecen aquí todos los datos que está recabando el UPS, como voltaje, frecuencia, muchos datos, voltaje de batería, etcétera. Van a aparecer aquí los datos como si fuera una hoja de Excel. Pero si yo le digo que grafique, ¿sí? Le pongo las fechas en donde quiero la gráfica, los horarios y el valor. Solamente grafica un valor en una sola, en un solo evento. Entonces aquí yo selecciono Input Voltage, voltaje de entrada, ¿sí? Y va a generar una gráfica. Esta es la única aplicación que puede generar gráficas, a diferencia de un Power Alert Network Management System o a diferencia eh, de una tarjeta Webcar LX que requiere software adicional o de terceros para poder realizar las gráficas, ¿sí? En el caso de la Webcar LX, vean, necesito capturar esos datos y enviarlos por correo electrónico. Pero es muy fácil, vean. Necesito aquí yo les dejo los pasos exactos que tenemos que realizar. Dice configurar, tenemos que ir al menú de configuración, a log settings, después a data, a events, decirle el formato en el que queremos los datos, XML o CSV. El log size, el máximo es 1024. Esto significa que va a estar capturando datos hasta 1024 líneas. Si se excede, en el momento que llegue a este número de líneas de captura de datos, se va a enviar directamente por correo electrónico. Por eso tenemos que decirle que lo mande por protocolo email y tenemos que decirle qué contacto va a recibir la notificación. Si yo quiero saber los datos antes porque por alguna circunstancia y no se han llenado las 1024 líneas, puedo ir a esta ruta, ¿verdad? Y decirle rotate. El yo decirle rotate significa que va a enviar los datos directamente hacia mi correo electrónico sin importar si llegó o no a las 1024 líneas. Si yo hago rotate y no he configurado que lo envíe a una cuenta de correo, esos datos se pierden. Entonces tengan mucho cuidado. De hecho, si no hago esto también, eh, pues se van a ir perdiendo las primeras líneas, porque recuerden que esta información está guardada en la tarjeta de red, en la webcar LX, y pues tiene una capacidad limitada para ese guardado de información y de líneas, ¿sí? Bien, tenemos aquí otra opción muy interesante que veremos también más a detalle en alguna otra ocasión, que es el PDU controlable. Vean, el PDU controlable puede enviar una señal de ping a dispositivos que estén conectados a él como si fuera como a un router, por ejemplo, vean. El PDU manda un ping y dice, ¿puedo contactar al router sí o no? Si lo puedo contactar, espera 3 minutos y vuelve a lanzar otro ping al router. Si lo puede contactar, espera otros 3 minutos, ¿verdad? Pero a la vez vean, si no lo puede contactar, ¿sí? De todos modos espera otros 3 minutos. Si no lo puede contactar, espera otros 3 minutos. Y en la tercera vez, vean, si no lo puede contactar, lo primero que hace es guardarlo en el Power Alert, en los eventos de Power Alert, ¿sí? E inmediatamente vean lo que hace. Hace que se cicle el contacto a donde está conectado el router. Entonces, yo puedo desbloquear y mantener seguro un sistema eh,
gracias a que lo estoy censando. El número de repeticiones y este tiempo es totalmente configurable, ¿sí? Bien, clientes que necesitan o pueden llegar a utilizar esta opción de estar censando los contactos y resetearlos, pues oficinas remotas, configuraciones de red en pequeña escala, oficinas gubernamentales que no cuenten con personal de TI, sucursales descentralizadas y todo aquel usuario que requiera un control individual de contactos, pues utilizamos este tipo de opciones en PDUs. El PDU forzosamente tiene que ser net, es decir, administrable, que pueda encender y apagar contactos. No funciona con otro tipo de PDUs de los que ya hemos visto con anterioridad. Bien, finalmente la parte de MIPS, recuerden, es muy fácil de entender. Tenemos un sistema de administración centralizado que nos permite a nosotros ver el comportamiento de un UPS, vean. En este caso, este sistema de administración centralizado sería el Power Alert Network Management System. Y el elemento administrado, en este caso sería un UPS, un PDU o un sistema de enfriamiento, pero con tarjeta de red. El instalarle una tarjeta de red WebCarel X le da estas opciones de que sea un agente administrado SNMP y ahora sí puedo obtener la información de este UPS PDU o sistema de enfriamiento en mi consola PAMS a través de un protocolo de red. ¿Sí? Vean, aquí está la definición de MIF, que es un conjunto de datos que contienen información sobre el elemento administrado. Y adicionalmente e internamente está constituido por OIDs. Los OIDs son Object Identifiers, son identificadores de objetos que identifican precisamente lo que yo quiero medir. Por ejemplo, el voltaje de batería, el voltaje de entrada, el voltaje de salida, etcétera. Vean, voy a hacer una prueba muy rápida. Yo podría, vamos a salirnos de aquí. Eh, vamos a hacer vamos a salirnos de aquí tantito. Vamos a agregar otra consola rápidamente. Para que quede claro, vean, yo puedo usar un comando para traer información de un servidor, perdón, de un UPS que esté administrado por SNMP. Entonces yo puedo utilizar esta instrucción, vean, SNMP gets. Esta es la sintaxis que se utiliza para obtener la información. Eh, este es el, el dominio, el que voy a utilizar, la IP del UPS. Vamos a trabajar sobre el mismo UPS, 168.150.27. Y por ejemplo, vamos a traernos la información del fabricante de ese UPS. Eso está relacionado con un OID. Entonces, en este caso, el OID, vean, es 1.3.1.2.1.33.1.1.1.0. Obviamente no voy a estar haciendo esto. Ahorita nada, la idea es que entiendan, ¿verdad? Cómo funciona esto. Y vean, ya extraje la información y me dice que se trata de un UPS marca Triplite. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el modelo, pues utilizo otro OID. Vamos a usar, por ejemplo, este, 1.1.2.0. Y vean, me está indicando que es un Smart 2200 RMXLN. Entonces yo podría estar haciendo esto con un UPS que esté del otro lado del mundo y así en cuestión de segundos trae la información y me la muestra en pantalla. Obviamente hacerlo así pues sería impráctico, pero así es como funciona precisamente esto. Como verán ustedes es muy sencillo. Y en nuestra página de internet, en la de Estados Unidos, hacemos mención a un software que yo aquí ya lo bajé. Es un software gratuito, se llama iReasoning, es un MIP browser que les permite a ustedes leer precisamente los MIPs con la información que tiene adentro. Vean, incluso también tiene los MIPs de Triplite o pueden usar MIPs genéricos. Vean,
Así es como se constituye la información, por ejemplo, dentro de un UPS, dentro de un router, dentro de un server. Vamos a buscar el voltaje de entrada, vean, UPS input, aquí está, y vamos a ver cuál es el voltaje de entrada. Si le doy 2 clics, vean, me dice que es 121 volts, ¿ok? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, pues me va a dar que es 121 volts, y a menos que haya una variante en el voltaje, pues voy a poder ver yo esa variante. Esta aplicación que es gratuita y la pueden bajar de internet, vean, también les permite hacer una gráfica temporal, y incluso aquí ya está configurado, toma muestras cada 5 segundos. Como el voltaje inicial era de 121 volts, vean, no se mueve de ahí. Eh, Aquí en el laboratorio tengo montado un variador de voltaje, entonces lo que voy a hacer es mover ese voltaje para que vean cómo se va comportando y cómo va trayendo la información eh, o captando la información este dispositivo. Ahí está bajando, vamos a subirla a lo más cercano a 140 volts, por ejemplo. Vean, está en 121 y ahí cambió. 121 y se fue hasta 140 volts. Y mientras no varíe el voltaje, vamos a cambiarlo, vamos a bajarlo ahora a 100, pues menos 118, 116, 114. Vamos a quedarnos ahí y vean. Yo creo que esto les da una idea muy clara de los OIDs. Estamos utilizando el identificador de objeto, en este caso del voltaje de entrada, y vean cómo se va comportando en el tiempo. Son herramientas muy útiles. Obviamente los valores que puedo obtener son mucho más que los que estamos viendo aquí. Puedo realizar diferentes tipos de gráficas, ¿sí? Y bueno, pues básicamente esa es la parte de los MIPS. Eh, la autoprueba que les comentaba eh, de los PDUs, pues se utiliza para reiniciar diferentes tipos de contactos. Se pueden enviar notificaciones vía email o vía SNMP, porque todo funciona a través del PDU con su tarjeta de red. También incluso podría llegar a reiniciar la propia tarjeta de red del propio PDU. Eh, También puede colaborar o trabajar junto con Power Alert Network Management System. Se pueden hacer hasta 64 pruebas simultáneas de diferentes dispositivos en PDUs de gran formato, ¿sí? Y todo queda en el event log. Aquí sí algo muy importante, la versión del firmware en la tarjeta debe ser al menos la 15.5.2 de la tarjeta Webcar LX. Ya cuando empezamos a hacer este tipo de configuraciones, pues es muy importante que lo tomemos en cuenta. Eh, Beneficios del software. Recuerden que el software facilita la integración a sistemas de gestión a niveles más altos. Eh, Se maximiza el valor del hardware, se aumenta la venta de básico a dispositivos gestionados, ¿sí? Eh, es altamente relevante en ambientes multidispositivo. Les comento que muchos de los usuarios han decidido a comprar Triplite, pues precisamente porque el software es gratuito y porque la plataforma de MIPS y la plataforma de datos que se obtienen de un UPS y de un PDU es de las más amplias en el mercado que hay hoy en día. Entonces les permite hacer muchos tipos de mediciones a los usuarios bajo diferentes tipos de circunstancias. Oportunidades de venta a raíz de software requerido en proyectos y bases de licitaciones, cada vez más proyectos de gobierno requieren que los equipos sean gestionados. Eh, Cada vez más empresas, muchas veces no importa que sea un gran corporativo o un data center enorme, data centers pequeños debido a la importancia de su uso y el impacto que llega a tener en las operaciones de ciertas empresas, es muy importante que esté monitoreado todo. Ya les había platicado la importancia del monitoreo de ciertos parámetros, por ejemplo, el del voltaje de la batería. Si ese valor cambia, significa que el cargador de la batería no está
funcionando o la batería no está reteniendo carga. Entonces, ¿para qué esperarme a que haya un apagón? En ese momento, eh, disparo una orden de cambio de servicio para reemplazo de baterías o reemplazo del UPS, pues porque es un UPS que obviamente no va a funcionar de la manera indicada. Más imagínense si tiene programado el apagado de ciertos servidores, pues se va a comprometer inmediatamente la operación de esos servidores. Y recuerden que el hecho de que un servidor se nos vaya sin un apagado suave, pues se puede dañar. No es muy común, pero existen los casos, existe el riesgo siempre. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias por su atención, desearles muy buen viernes y muy buen, excelente, feliz fin de semana. Eh, Recuerden, ahí está mi correo electrónico, cualquier pregunta, comentario, si les puedo ayudar en algo adicional, con mucho gusto nos podemos contactar y hacer más sesiones. Tengo un PDU ya en una república, lo pueden accesar ustedes desde cualquier lado que me estén escuchando, les puedo pasar la IP para que hagamos ciertas prácticas, pruebas, lo que ustedes gusten, con mucho gusto. Pues excelente día, hasta luego.